No sé si buenas tardes, buenos días. Me tocó cerrar el partido de la fase de grupo, difícil. Vamos a tratar de hacer una charla ágil, regada de comentarios y bueno, en la medida que no se entienda algo me interrumpen. Trabajo en Obis 21 hace más o menos 10 años. Me formé como educador holístico a través de la empresa Obis 21 y desde entonces trabajo principalmente en sistemas ganaderos extensivos. Hoy formo parte de la empresa Obis 21, el nodo rionero se llama Simbiosis y bueno, independientemente de eso, antes de trabajar con el nodo y con Obis 21 vengo trabajando con muchos campos que implementan el manejo holístico, principalmente en el manejo de pastoreo. Hoy la ganadería está bajo la lupa de la sociedad, ¿no? Si bien podemos decir que son miradas nuevas, miradas sesgadas, miradas que capaz que no tienen una profunda raíz científica, no podemos negar de que hoy la ganadería está bajo la lupa de la sociedad y que hay grupos de gente, grupos de personas que generan opinión pública, ¿sí? Hoy mucha gente acusa a la ganadería de ser parte del calentamiento global, mucha gente acusa a la ganadería de ir contra sistemas naturales, de avanzar con montes y si bien muchas veces no están esos discursos regados de gatos, no podemos no poner el ojo en eso, ¿sí? La mayoría son gente joven que son los futuros consumidores o son la gente que es la que viene, y me parece que es importante no desmerecer esos discursos y prestarle un poco de atención. Porque algo habrá pasado que llegamos a esa mirada de la sociedad sobre la ganadería. Estos son datos de desertificación en Patagonia. Desde que se introdujo el ganado ovino en Patagonia, los procesos de desertificación avanzaron. Y si bien podemos decir que son ciclos, o muchos productores hablan de ciclos húmedos, ciclos secos, hoy por hoy el 94% de la Patagonia tiene signos de desertificación leve, mediana y grave. Y entre mediana y grave, alrededor del 85% de la Patagonia está desertificada. O sea, si bien los discursos que vemos como extremos nos pueden parecer fuertes, estos son datos objetivos. Este es un trabajo de la gente del ISALDE y de gente de INTA. Bueno, no se alcanza a ver, pero hoy por hoy las existencias ovinas de la Patagonia se han reducido muchísimo. En los últimos 20 años hay la mitad de ovejas, en los últimos 30 años, que lo que había antes. Y acá puse una cita de Bailey Willis de 1914 que habla sobre la ruptura de los pulsos de pastoreo y descanso. Ya en 1914 había una mirada de que no era la ganadería el problema, sino cómo se manejaba esa ganadería, cómo se manejaba esa hacienda. No podemos negar de que hay calentamiento global, ¿sí? La industria hace mucha fuerza por poner foco en la ganadería como parte principal del calentamiento global, pero no podemos negar de que estamos en un periodo de calentamiento global, ¿sí? Después de la revolución industrial, el promedio de temperatura en la Tierra aumentó 1,5 grados, ¿sí? Y a partir de 1930 a la fecha, el ritmo de aumento de temperatura se intensificó. Y bueno, eso genera aumento del nivel del mar y hay datos que son un poco alarmantes, ¿sí? En los últimos 10 años se aumentó a ritmos del nivel del mar que no había precedentes. Ahora bien,
¿Es la ganadería la causante del calentamiento global? ¿O son los animales los causantes del calentamiento global? Los rumiantes como tales, como animales que albergan en su sistema digestivo una cuba de fermentación perfectamente diseñada que es capaz de degradar los pastos y transformarlos en algo tan, en un producto con tanta densidad nutricional como la carne, existen hace 50 millones de años. Desde entonces y hasta antes de la revolución industrial, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera se redujo. O sea, en la medida que se reducía la cantidad, o en la medida que aumentaba el número de rumiantes en la Tierra, se reducía la cantidad de dióxido de carbono. Y a partir de 1930, de la revolución industrial a la fecha, el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, que es el principal causante del calentamiento global, aumentó muchísimo. Entonces, la pregunta es si es la ganadería la causante del problema y puede ser parte de la solución. Lo que hemos visto, ¿cómo podemos transformar esa ganadería que es parte del problema a que sea parte de la solución, ¿no? Básicamente, si analizamos cuál es el negocio de la ganadería, es la transformación de los recursos naturales, sol y agua, en productos vendibles, ¿sí? Nosotros, con la actividad productiva tan noble como es la ganadería, lo que básicamente hacemos es transformar la energía que las plantas captan del sol, pasar la energía química a productos comercializables y poder venderla. O sea, hoy por hoy, el problema que es el sol, causante del calentamiento global, y los recursos no lo estamos transformando bien. Entonces, cuando analizamos la cadena productiva, cuando analizamos cómo se encadena la transformación de esa energía en un producto vendible, tenemos que poder hacer foco en cuál de esos eslabones perdemos la mayor cantidad de energía, ¿no? En qué fase, si es en la transformación de energía solar al pastizal natural, si es en la conversión de ese pastizal en producto animal o en la transformación de los animales en productos vendibles. Y hoy por hoy estamos viendo que la ganadería regenerativa, además de generar rentabilidad a través de la comercialización de los productos, también puede generar rentabilidad a través de los servicios ecosistémicos. Ese es un punto que vamos a detenernos más hacia el final de la charla y vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la ganadería regenerativa? La ganadería regenerativa busca restablecer los procesos naturales tratando de imitar la naturaleza. En algún punto desacoplamos los pulsos naturales con los sistemas productivos. En algún momento pensamos que nosotros teníamos que producir contra la naturaleza y no con la naturaleza, ¿sí? Y ahí es donde la visión sesgada de la ganadería y todos los discursos relacionados a defenestrarla se hicieron mella, ¿sí? Entonces, con la ganadería regenerativa, el principal aspecto que nosotros buscamos es entender los sistemas productivos como sistemas naturales, es tratar de producir imitando la naturaleza, lo que llamamos biomímica, y utilizar los pulsos de crecimiento de pastos y toda la memoria evolutiva que tienen los sistemas naturales en los cuales nos desempeñamos para potenciar la ganadería, ¿sí? Es un movimiento de aprendizaje conjunto con los productores. Es un movimiento, es una metodología en la cual
trabajamos con la educación en los productores y aprendiendo juntos. Comienza con una mirada sobre todo en la forma de tomar decisiones. Ahora vamos a avanzar un poquito de esos y los resultados que hemos tenido hasta la fecha nos han demostrado de que se alcanzan grandes niveles de producción y con índices de salud de pastizal elevados. Todo empieza con una mirada holística, una mirada integral, una mirada en donde no nos enfocamos en el problema, sino en todo el sistema productivo. Y creemos que el aumento del capital social se basa principalmente en dos pilares: el aumento del capital social y el aumento del capital biológico. Cuando abordamos los sistemas productivos con ganadería regenerativa, creemos que el aumento del capital social a través de la educación con los productores, a través de los productores asuman un compromiso hacia el cambio, va de la mano con el aumento del capital biológico. O sea, si los productores no entienden que se produce con la naturaleza y no en contra de ella, las decisiones son a corto plazo. Entonces, ¿cómo imitamos la naturaleza? La naturaleza lo que tiende a hacer es cubrir el suelo, ¿sí? Mantener un suelo cubierto de plantas. Entonces, lo principal en un sistema con manejo holístico de ganadería regenerativas es lograr la mayor cobertura de suelo, ¿sí? Y lograr que esos pastos o la vegetación que haya en los campos sea perenne y esté la mayor parte del tiempo verde y captando esa energía solar que se transforma en problema para transformar la energía en materia verde y forraje. Esto de empezar a mirar un poco la planta y entender los procesos naturales, hemos visto que las plantas pueden ser aliadas en poder revertir los procesos de cambio climático. Como dijimos hasta ahora, uno de los gases que mayor impacta en el cambio climático o en el calentamiento global es el dióxido de carbono. No porque sea el más riesgoso, o sea, no porque sea el más tóxico, entre comillas, sino porque los volúmenes de dióxido de carbono se están emitiendo continuamente en la atmósfera y eso genera el llamado efecto invernadero y genera el calentamiento global. Si analizamos un poquito el funcionamiento de cualquier planta, la planta tiene básicamente dos fases y funciona como una bomba de mano, ¿sí? Una bomba en donde carga dióxido de carbono o puede a través de la fotosíntesis captar dióxido de carbono y almacenarlo ya sea en la parte aérea, en la parte de las raíces, y gran parte de esa energía que capta la planta también se la está transmitiendo continuamente a la microflora y microfauna del suelo. Se estima que las plantas en sistemas áridos o semiáridos, de todo lo que captan a través de la fotosíntesis, un tercio va hacia arriba, un tercio va hacia las raíces, o sea, tratan de hacer crecer el sistema radicular lo más posible, y un tercio lo destinan a alimentar la microflora y microfauna del suelo, ¿sí? A través de las rizosdeposiciones. Todas esas plantas necesitan vida en el suelo para mineralizar los nutrientes y poder utilizarlo ellas, ¿sí? Y si pensamos que las plantas en sistemas áridos tienen raíces o la estrategia para poder pasar periodos de sequía es generar sistemas radiculares lo más grande posible, esa ecuación de cuánto destinan al crecimiento de hojas y cuánto destinan al crecimiento de raíces se hace aún mayor, o sea, más van a destinar hacia las raíces. Ahora bien, ese es el momento de carga. Extiende las hojas, fotosintetiza, carga la energía, pero es necesario
descargar esa bomba para aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo. Como dijimos, las plantas son especies que evolucionaron en un solo lugar y no tienen la posibilidad, como los animales, de desplazarse buscando los recursos que necesitan. O sea, necesitan alimentarse y estar en un sitio y ser lo suficientemente seductoras como para que los microorganismos se acerquen, para que la microfauna del suelo genere estructura en el suelo para aumentar la infiltración y sobre todo para mineralizar, para hacer solubles los nutrientes que la planta necesita. La planta, sobre todo los pastos, la mayoría de las plantas tienen una fase de crecimiento en donde se preparan para la fase en donde no crecen, para pasar el invierno. ¿Sí? Las especies leñosas guardan alimento principalmente en los troncos o en semillas, o como recién escuchamos, la remolacha forrajera en raíces, para poder pasar el periodo de no crecimiento y volver a crecer al año siguiente. Las gramíneas no tienen un sitio específico en donde guardan los nutrientes. ¿Y qué hacen? Principalmente guardan los nutrientes en las raíces, pero no como órganos específicos, sino que lo guardan en las raíces. Cuando pasa el invierno y tiene que traslocar esos fotoasimilados que captaron en el periodo anterior, vacían las células de las raíces y vuelven a crecer, o sea, vuelven a iniciar la fase de crecimiento en la primavera siguiente. Eso lo tienen que hacer en la medida de que las hojas que tienen arriba estén no estén viejas, no estén senescentes. Entonces es necesario los pulsos de consumo para poder descargar esa bomba de crecimiento. O sea, la mayoría de los pastos, una vez que las hojas se ponen amarillas, no vuelven a ponerse verdes al año siguiente, sino que es necesario removerlas para que la planta vuelva a iniciar nuevamente una fase de crecimiento. Todas esas rizodeposiciones y todas esas sustancias que la planta almacenó en las raíces se transforman inmediatamente en materia orgánica y dan alimento a toda la microflora y microfauna del suelo, y van transformando esa materia orgánica en sustancias como sumideros de dióxido de carbono. Entonces, es necesario la ganadería, es necesario los animales para que aumentar los contenidos de materia orgánica en el suelo. Entonces, después de que la bomba se descarga a través de la herbivoría, a través del consumo de los animales, aumenta la reducción, o sea, se reduce la masa radicular y toda esa biomasa que en algún momento era fotoasimilados o era estructura vegetal, se transforma nuevamente en sustancia que vuelve al suelo a través del sistema, a través de la fermentación que sufre en el sistema digestivo de los animales. Entonces, en la mayoría de los pastizales tenemos una fase de acumulación en la parte aérea que se equipara con una fase de acumulación en la fase radicular, un pulso de descarga, que es cuando los animales coman esas plantas, y nuevamente otra fase de crecimiento a la temporada de crecimiento siguiente. ¿Sí? Lo que nosotros vemos arriba es especular, es como un espejo, ¿sí? Es lo mismo que pasa abajo. Incluso hay investigaciones que indican de que la cantidad de materia orgánica producida sobre el suelo, o sea, la que nosotros vemos
versus la que está abajo es 3-1, o sea, 3 se va abajo y 1 queda arriba. En los sistemas ganaderos con sobrepastoreo generalizado, los pulsos de crecimiento son muy chicos. La planta no alcanza a extender sus hojas porque inmediatamente es consumida, entonces nunca alcanza a generar la pantalla solar suficiente como para poder seguir creciendo. Imagínense que la planta transforma la energía solar a través de las hojas, o sea, a través de la fotosíntesis que los cloroplastos están en las hojas. Entonces, si continuamente estamos removiendo la pantalla solar, nunca vamos a terminar de cargar la batería. Y si no terminamos de cargar la batería de esos pastos, pasa esto. O sea, esta es una imagen de plantas sobrepastoreadas y plantas con un pastoreo adecuado. O sea, las plantas sobrepastoreadas, el sistema radicular es mucho más chico, y las plantas que han sido correctamente pastoreadas, el sistema radicular es mucho mayor. Acá está la relación 3-1. Adivinen cuál va a pasar mejor el periodo de sequía. Adivinen qué productor va a sufrir más la sequía, o qué plantas van a ser más resilientes frente a un suceso climático. ¿Sí? Ustedes saben que el suelo se seca de arriba hacia abajo. O sea, después de una lluvia, el suelo se seca de arriba hacia abajo. Después de 20 días, capaz que el nivel del agua está acá. ¿Qué planta va a captar agua y cuál planta después de 20 días va a sufrir las consecuencias de esa seca? El sobredescanso. Bien, no conocíamos el sobredescanso. Como decíamos, la gran parte de los pastizales de la Patagonia tienen algún grado de degradación. Pero en los lugares en donde se hicieron clausuras y no dejaron entrar ningún tipo de herbívoros, pensamos que los pastizales se mejoraban en la medida de que sacábamos los animales y los pastos quedaban y ellos solitos podían cumplir todo el ciclo natural. Pero esto es una planta sobredescansada, una planta, una gramínea que evolucionó con herbívoros que la comían y migraban, guanacos, especies desde el Pleistoceno, hace 10.000 o mucho más años, han evolucionado con herbívoros que la comían y migraban hacia otros lugares perseguidos por predadores, por tribus, y generaban un periodo de descanso. Cuando las plantas no son consumidas, se ponen senescentes, se ponen grises, inmovilizan todo lo que en algún momento sacaron del suelo y lo dejan en su cuerpo vegetal que nosotros vemos completamente inmovilizado. Los animales son los encargados de remover todo este proceso, son los encargados de volver el carbono y los nutrientes del material ese que está muerto al suelo, son los encargados de romper la costra del suelo después de una lluvia. La mayoría de ustedes han visto que el suelo se encostra y que se hacen tipo piletones, ¿no? Entonces, a través de la pezuña son los encargados de romper ese encostramiento y favorecer la infiltración del suelo. Los animales son los encargados de generar mantillo, ¿sí? Un suelo que queda cubierto, ni que sea por material muerto, se le forma un mantillo. Ese suelo va a tener mucho menos, evaporación, tiene mucha menos evaporación y va a tener mucho menos temperatura. O sea, un suelo descubierto, capaz que en verano puede alcanzar 50 grados centígrados, y qué planta que intente germinar se banca esas condiciones. Un suelo con mantillo no. Un suelo con mantillo favorece todas las situaciones como para que haya germinación de semillas. Los animales, si uno analiza un poco la estructura de las semillas o gran parte de las semillas, están pensadas para que sean transportadas por los animales y sean enterradas por los animales. Entonces, la hacienda
que nosotros que en algún momento fue defenestrada o está vista como parte del problema, es parte de la solución del ciclo natural que favorece la dinámica natural de los ecosistemas. O sea, capaz que no son guanacos, como que eran en el Pleistoceno, capaz que no son milodones, pero bueno, son vacas, ovejas, chivas, que van a dinamizar el pastizal natural. Bueno, el descanso parcial, ¿cuándo encontramos el descanso parcial? Cuando hay pocos animales mucho tiempo o de manera continua en un ambiente. Entonces, hay plantas que se ponen senescentes, viejas, y se mueren y hay plantas que son las más palatables que están siendo consumidas continuamente. Y el pulso planificado, este es un ambiente de monte que tiene un par de años de manejo holístico, y acá está la comparación de maras, de monitores ambientales de largo plazo que instalamos en ese ambiente, contra Río Colorado, un ambiente de 400 milímetros, completamente distinto. La cobertura, la biodiversidad, la productividad entre una foto y la otra es notoria. Voy a ir avanzando. Este es el índice de salud cuando nosotros vamos a los campos, evaluamos el índice de salud del pastizal. ¿Qué es el índice de salud pastizal? Tratamos de poner en números cómo está funcionando el ecosistema. Y cuando pensamos el ecosistema, pensamos qué está pasando con la lluvia que cae, infiltra, se encharca y escurre, o infiltra y queda retenida en el suelo. ¿Qué está pasando con la energía que llega a través del sol? Esa energía que impacta en el suelo desnudo y se transforma en energía calórica y favorece el cambio, o sea, aumenta la temperatura del suelo, o esa energía que queda retenida en el tejido vivo y que después los animales la transforman en producto. ¿Qué pasa con la biodiversidad? Hay muchas pocas plantas. ¿Cómo es la estructura etaria de esas plantas? ¿Qué pasa con el ciclo de los nutrientes? O sea, la planta hace un esfuerzo enorme por sacar nutrientes del suelo, y esos nutrientes, cuando la planta muere y queda senescente gris, quedan inmovilizados y no vuelven al suelo, solo vuelven a través de los animales. Tratamos de mirar todos esos índices y llevarlos a valores a través del índice de salud del pastizal. Este es un trabajo de Cipriotti Borelli que está por salir, que se está por publicar, gente de la UBA, y Borelli forma parte de OBIS, pero bueno, están trabajando en conjunto con la gente de UBA y midiendo cómo es el índice de salud de pastizales de 36 campos en toda la Patagonia, ¿sí? Campos que están todos con manejo holístico. En la mayoría el índice de salud de pastizal aumentó, ¿sí? Esto es en periodos secos, esto es en periodos normales y esto es en periodos húmedos, ¿sí? Lo que nos resultó o nos llamó la atención cuando analizamos esta información es que en periodos secos el aumento del índice de salud del pastizal es mayor que en periodos húmedos. O sea, parece que en periodos húmedos todos los campos responden. Ahora vamos a pasar un poquito a ver eso más en detalle. Y esto pasó con la receptividad invernal, ¿sí? En la mayoría de los campos, de los 36 que se evaluaron, la receptividad ganadera aumentó, modificando la manera en que comemos los pastos, ¿sí? Haciendo un plan de pastoreo adecuado que contemple los pulsos de pastoreo y descanso como les venía diciendo. ¿Qué pasó con la materia orgánica en suelo? Si bien no hay una remuestra de la cantidad de materia orgánica en suelo, sino que se han hecho muestras hace 4 o 5 años y se tienen que muestrear ahora, se comparó con campos vecinos, o sea, con campos que tienen la misma situación ambiental, y en todos los casos la diferencia con los vecinos en materia orgánica dio positiva. O sea, que todos estos campos están mejorando la materia orgánica en suelo. Y ya vamos a ver
que eso es un servicio ambiental y hoy por hoy se está pagando. En distintos ambientes, ¿no? Esto es estepa magallánica húmeda, pastizal subandinos y sierras y mesetas en las 5 provincias de... Sí, las 5 provincias de la Patagonia. Todo lo hacemos con planificación de pastoreo. Cuando pensamos en el manejo holístico y en ganadería regenerativa, diferenciamos 2 grandes momentos en el campo, ¿sí? El momento en que el pasto crece, planificamos para que en todos los campos, son 6 meses más o menos, 6 meses y 6 meses, lograr la mayor cantidad de forraje producido en esos campos durante el periodo de crecimiento del pasto y entrar al invierno con la mayor cantidad de forraje posible. Entonces, planificamos a comienzos de primavera durante 6 meses para lograr la mayor cantidad de pasto y a comienzo de invierno durante 6 meses para ver cómo administramos todo ese pasto que consumimos. ¿Sí? Son 2 días al año en que nos sentamos con toda la gente del campo, con los que toman las decisiones y con los puesteros que son los que en definitiva van a llevar el plan de pastoreo adelante y hacemos planificación de pastoreo. 2 días al año, 2 días. Y con esos 2 días haciendo un trabajo a conciencia y involucrando a la gente de campo a la cual no le llevamos un bodoque o no le llevamos una evaluación de pastizales y le decimos, che, esto es lo que hay que hacer, la involucramos para que tome las decisiones y que ellos tomen las decisiones que después van a llevar a terreno, que eso me parece que es central. Hacerlos parte de la toma de decisiones a la gente que queda en el campo, para mí es central al momento de empezar a mirar distintos los campos. Y ahora les voy a comentar, este es un dato, no es de acá, esto es de Rincón de Corrientes, en donde, bueno, aumenta el 62% en 2 años la receptividad del campo, con este aumento en la materia orgánica. O sea, en pastoreo continuo, manejo holístico inicial, manejo holístico reciente, el aumento en materia orgánica en 4 años fue de 2,1 toneladas de materia orgánica en el suelo. Estos datos los publica el INTA, CURS y colaboradores, pero lo publica según INTA. ¿Sí? Estos son 7,7 toneladas de dióxido de carbono secuestradas. Hoy en día una tonelada de dióxido de carbono se está pagando $15. Si nosotros incorporamos este valor y lo metemos a la facturación del campo, vemos hay campos que pueden facturar entre 5 y $30 por hectárea incorporando los servicios, no solo con los servicios ecosistémicos a través de la venta de bonos de carbono. Es una puerta que se abrió y que la verdad que en algunos campos se torna un negocio más rentable que la ganadería misma. Y ahora les comento, bueno, este es el balance de ese campo, ese es el balance de carbono de este campo. Por cada kilo de dióxido de carbono emitido por los animales se secuestran 4,4 kilos de dióxido de carbono del suelo. Cuando hablamos de ganadería regenerativa estamos viendo esto y estamos evaluando esto. Estamos viendo, como decíamos antes, la ganadería está en la mira. ¿Cómo vengo de tiempo? Bien, la ganadería está en la mira de ser una de las industrias o de los sectores productivos que más dióxido de carbono emiten a la atmósfera. En campos con manejo regenerativo se pueden secuestrar por cada kilo de carne producido, se pueden secuestrar hasta 4 kilos de dióxido de carbono. En Patagonia aún más. Y bueno, y para cerrar les comento un poquito un caso de acá de Patagonia que estoy siguiendo hace 5 años. Un caso, la primera evaluación de pastizales se hizo luego, no me acuerdo cuándo fue el volcán Puyehue, pero 2 años después de la erupción más o menos del volcán Puyehue, se hizo la primera evaluación de pastizales
y desde ahí, desde 2017 a la fecha, empezó con manejo holístico. En la medida de que aumentaba la carga de ovina, también aumentaba la receptividad. Año tras año, al momento de hacer la estimación de las raciones para pasar el invierno, que es la manera que nosotros hacemos la evaluación de pastizales, encontramos que a fin del periodo de crecimiento cada vez había más raciones en la medida que aumentaba la carga. O sea, no es que los animales comían más y eso disminuía la cantidad de forraje disponible, sino que potenciaba el crecimiento, ¿sí? Y no solo eso, sino que los índices de salud de pastizal, que acá están puestos con un gráfico de barra, iban mejorando. O sea, había un efecto dinamizador de la hacienda en el pastizal natural. Era una estancia, si uno entraba, que estaba como inerte, como pastizales que por mucho tiempo no habían sido consumidos y no estaban siendo productivos, o sea, pastizales que se estaban muriendo de viejos, por decirlo. Fue un desafío, obviamente, en las primeras planificaciones tuvimos que recurrir al uso de forraje de suplementación para poder mejorar la nutrición de los animales al comienzo de invierno y durante el invierno, para que aumentara el contenido de nitrógeno en la dieta y que los animales puedan aprovechar el forraje ese que es un forraje de baja calidad y pueda pasar el invierno. Pero notamos que cuando el pasto era comido, a la primavera siguiente producía a ritmos que no habíamos visto. O sea, inmediatamente se ponía verde y pastos que no lo conocíamos como verde, como coirón blanco, principalmente los encontramos mucho mejores. Mallines que con mucho material senescente, al año siguiente lo empezamos a ver mucho más verde. Si bien acá está la señalada ovina, acá hay que hacerse cargo de los errores, ¿no? La señalada ovina hemos tenido mucha disparidad interanual, ¿sí? Años muy buenos, cuando eran pocas ovejas y la podíamos manejar más artesanalmente, y años realmente malos. En líneas generales, la señalada es baja, ¿sí? La hacienda ovina es más delicada al momento, o sea, los cuidados que hay que llevar adelante al momento de la aparición en los ovinos te permite menos errores, ¿sí? Se pierden más corderos, si cambiás la hacienda de lote cuando todavía los corderitos no están fuertes, se tiende a perder, se aguachan. Entonces como que centramos ahí, pusimos mucho más el ojo en el pastizal natural y en cómo venía evolucionando que en la producción principalmente ovina. Eso lo estamos cambiando. Este año cambiamos completamente el manejo de parición de los ovinos. Pero la preñez bovina es alta. O sea, si bien los primeros años recurrimos a suplemento, no es que estamos produciendo también contra los animales. Estamos produciendo a favor del pastizal natural, pero también cuidando la producción individual de los animales. Y esto, en el primer gráfico, se veía cómo aumentaba la disponibilidad de días animal o de raciones al momento de entrar al invierno, y en el 2001 cae, ¿sí? Claro, el 2001 fue un año muy seco, el 21, perdón. El 2021 fue un año muy seco. En este campo llueven aproximadamente 450 milímetros, 400 milímetros. En el 21 llovieron 200 milímetros. Cuando vamos a hacer la cuenta, obviamente, si llueve la mitad de lo que en promedio llueve en el año, uno esperaría que la receptividad del campo disminuya. Cuando hacemos la cuenta de cómo era la producción de
forraje o de raciones por cada milímetro de lluvia ocurrida, vemos que por cada milímetro de lluvia ocurrida se producían 0,94 en el 2022 contra 0,67 raciones. O sea, cada milímetro de lluvia en el 2021, que fue un año bueno, dio 0,67 y en un año seco dio 0,94. Y esto solo se explica a través de lo que comentábamos antes. O sea, son campos que al aumentar la biodiversidad y al aparecer plantas que antes no habían, obviamente hay plantas que pueden producir más en periodos con más lluvia, hay plantas que no tanto y hay plantas que se bancan más la sequía. Entonces, la que sacaron el pecho en el momento de seca fueron plantas que capaz que ni las contemplábamos o la mirábamos de soslayo en periodos antes. Toda esa red de sinergia que se genera en los campos, cuando uno cuida el pastizal, se manifiesta principalmente en los periodos complicados. Los índices de salud de pastizal también vienen aumentando. Bueno, el último año se estabilizan, pero casi todos los cuadros tienen mejoría. ¿Sí? Este gráfico lo intenté cambiar, pero no se me complicó. Está puesto al revés. Al principio está el año más reciente y al final está puesto el año más antiguo. Entonces, acá se ve como que cae, pero no, en realidad es al revés. ¿Sí? ¿Qué pasa con los procesos ecosistémicos? ¿Sí? ¿Qué pasa con el ciclo del agua? En la mayoría, o en año tras año, analizamos qué está pasando con el agua, analizamos cuánto infiltra, si lo infiltra, hacemos mediciones de infiltración con anillos simples, pero nos tomamos el tiempo de ponerle agua al suelo. Que antes no lo hacíamos. Che, y medí. Bueno, colmatamos y ponemos un anillo simple, el caño de 110 de cloaca, y simulamos una lluvia de 25 milímetros y medimos cuánto pasa. Y notamos que en los sitios específicamente puestos, mejora el índice de infiltración. Mejora, a veces, en estos índices hay parámetros objetivos y subjetivos, ¿no? Subjetivos porque uno, cuando analiza el funcionamiento del ecosistema, no puede estar midiendo todo. Pero en la mayoría de los casos notamos que el ecosistema en sí funciona de manera distinta. Es muy agradecido el ecosistema cuando uno lo cuida. Mismo ambiente, con mucha menos carga, el mismo ambiente después de 4 años de manejo holístico. Acá tendría 1/3 de carga de lo que tiene acá. ¿Sí? Mismo ambiente. Mallín de coirón blanco, subhúmedo. Cuadros altos, con coirones blancos senescentes, improductivos completamente. Uno entra ahí y parece que pasaron un soplete. Está todo gris. Después de manejo y después de que las vacas puedan transformar esto en nutrientes con algo de suplementación, vemos que los coirones blancos se reverdecen y producen forraje de buena calidad. O sea, hoy no se usa, hace 3 años no se usa suplemento. Se desteta, es cierto, se hacen destetes de 160 kilos y se saca todo. Es un campo de cordillera, el invierno es duro. Y estos sí son datos objetivos. Instalamos una Mara en el 2014 y la volvimos a leer en el 2019. Analizamos qué pasó en el suelo, qué pasó en la cobertura de esos ambientes, cobertura medida punto a punto, 2 transectas, 100 mediciones en cada una de esas transectas. ¿Y qué pasó con el porcentaje de carbono en suelo? Se tomó 20 muestras de suelo en cada ambiente y se mandó a hacer el porcentaje de carbono por el método Bailey-Wack, no me acuerdo. Un método, el mismo método en los 2 años. En todos los ambientes el porcentaje de materia orgánica en suelo aumentó. ¿Sí? O sea, ambientes que respondieron mucho mejor que otros. Este es un machine. Este es un machine
y ambientes que eran mucho más pobres, pero en todos los casos aumentaron. O sea, en líneas generales aumentó un 46% la materia orgánica en suelo. Esto hoy se puede vender. Sí. Son estepas. Esto, el azul es mallín subhúmedo, la foto que mostré anterior. Esta es una estepa de coirón blanco, que ahora, si querés, analizamos este dato. Y esta es una estepa de coirón amargo. La estepa de coirón blanco es este ambiente. Perdón. Exactamente. Es este ambiente que nos propusimos comerlo. Este ambiente que está improductivo, nos propusimos comerlo. Entonces, por eso cae la cobertura. Tampoco cae mucho, pero por eso cae un poco la cobertura de esa especie. Porque nos propusimos comerlo, cuidando los animales, para que todas esas pasturas crezcan. Eso es 2019 que hicimos la lectura de monitores. Pero este dato nos llamó mucho la atención. Ese 46% de aumento de materia orgánica nos llamó mucho la atención. Sí. 4 años. 5 años, perdón. 5 años. Sí, en porcentaje. Pasó de 0,7 a 1,2, de 2,1 a 2,6, de 3,1 a 4,7. ¿Sí? Eso, en cada uno de los monitores hicimos parcelas y tomamos 20 puntos en cada una de esas parcelas. Hoy por hoy, la metodología de muestreo de suelos la estamos haciendo distinta porque en definitiva lo que estamos monitoreando en esos lugares es solo ese ambiente. Para hacer mucho más homogéneo la toma de muestras, hoy mínimo estamos haciendo esas mismas 20 tomas de muestra, pero distribuidas de manera distinta en los distintos estratos del campo. Hoy, ¿qué haríamos? En este mallín subhúmedo hacemos 6 o 10 muestras de mallín subhúmedo, 10 muestras en pastizal de coirón blanco, 10 muestras en pastizal de coirón amargo. ¿Sí? En lugar de hacer en un solo sitio. Bueno, estos son los datos que tenemos. Y estos datos hoy no se pueden homologar porque cometimos un error cuando hicimos el muestreo, que no fue hacer la estimación de densidad aparente en suelo. Entonces no dejan de ser datos de porcentaje. Es difícil transformar esto si no tenés el dato de densidad aparente en suelo en kilos. Y sobre todo en campos en donde había caído ceniza. Entonces está difícil llevar esto hoy a kilos de material. Pero bueno, remuestramos de vuelta el campo. Bueno, entonces, como le decía, hay muchas empresas que están, o no sé si la palabra es comprometida, pero sí se pusieron en su agenda ir hacia la carbono neutralidad. ¿Sí? Grandes industrias que no pueden dejar de emitir dióxido de carbono porque su motor productivo es a base de combustibles fósiles y no pueden dejar de emitir, entonces tienen que compensar lo que no pueden dejar de emitir. ¿Sí? Parte cambian la matriz energética para reducir las emisiones, pero parte lo tiene que compensar para llegar a la carbono neutralidad, que es un objetivo que se han puesto en el Protocolo de París y en el 2050, que la mayoría de las empresas tiendan hacia la carbono neutralidad, cosa que va a ser difícil, pero al menos que empiecen a trabajar sobre eso. Como, la mayoría ya tienen medidas su huella de carbono, tienen proyectos de reducción de emisión, de transformación de la matriz energética en energías más verdes, pero gran parte, muchas no la pueden, no pueden transformar toda su matriz energética. Entonces sí o sí lo tienen que compensar. Hoy esa compensación es a través de compra de proyectos que sean sumideros de dióxido de carbono en el suelo. Todo lo que venimos viendo antes, de que parte se produce y se transforma en materia verde o lo que fuera, pero parte aérea y parte
se acumula en suelo, ese aumento de porcentaje de materia orgánica en suelo es bonos de carbono que se pueden vender. ¿Sí? Hoy OBIS está trabajando con 4 proyectos. ¿Sí? Dos con una empresa que es una certificadora a nivel mundial que se llama Native. Para Patagonia, la idea es llegar a 1,2 o 2 entre 1 y 2 millones de hectáreas de productores que quieran ir, o sea, que quieran trabajar sobre sus establecimientos y empezar a mejorar el pastizal y empezar a aumentar la materia orgánica en suelo. ¿Sí? Hoy por hoy, el perfil de productor son productores que quieran mejorar o cambiar sus prácticas productivas y adoptar la ganadería regenerativa. La certificadora es una certificadora internacional que es la que canaliza el 95% de los bonos de carbono o certifica el 95% de los proyectos que venden bonos de carbono a nivel mundial. Llama Verra. Y ahora en noviembre vino la gente de Native a la Patagonia, se hizo una recorrida y es inminente la llegada de plata a productores que quieran adoptar prácticas de manejo. Lo primero que se va a hacer es decir, ¿qué es necesario? Planificar la tierra. ¿Qué es necesario para mejorar el pastizal de acá? Bueno, apotrerar, distribuir el agua y la idea es poder financiar eso. Después a nivel provincia, un proyecto más chico de 0,2 millones de hectáreas, también con Native y Verra como certificadora. Este Roots Seed es un convenio que se firmó entre una empresa que se llama Roots, con Banco Galicia y con Tarjeta Naranja, 25.000 hectáreas que quieren compensar lo que no están emitiendo, quieren ir hacia la carbono neutralidad. Y bueno, y este es un proyecto a nivel Cono Sur con otra empresa que está en el mercado de bonos de carbono. Bueno, con esto ya voy cerrando. La idea, cuando hablamos de ganadería regenerativa, es no posicionarnos como, o no dejar de ver esas miradas que en algún momento impactan o eran sesgadas hacia la ganadería y transformar la ganadería en parte la solución al cambio climático y en parte la solución a la regeneración de ambientes. O sea, está demostrado que se puede, o sea, está demostrado que campos que asumen como objetivo regenerar su pastizal, con trabajo, con planificación, se logra. Como decía, dos momentos de planificación al año, el aumento de receptividad de los campos es notorio. ¿Sí? Entonces, a un mínimo costo se puede aumentar la cantidad de forraje que produce el campo. Y esto, si bien nosotros con ojo ganadero lo primero que miramos es qué está pasando con el aumento del forraje de campo y con la receptividad del campo, no tenemos que soslayar de que, bueno, que eso también impacta en la venta de bonos de carbono. Un animal que come bien y pasa el invierno gordo, qué mejor bienestar animal que nadie se lo trata bien, ¿no? No pudimos hablar, pero bueno, está documentado que la carne producida a pasto tiene muchísima más densidad nutricional que la carne producida de manera más industrial, ¿no? Somos lo que comen lo que comemos, sería. Ni siquiera somos lo que comemos, sino somos lo que comen lo que comemos. Un animal que come pastos naturales
la cantidad de nutrientes que tiene un kilo de carne producida a pasto versus feedlot es distinta. Es un negocio más rentable y resiliente, como decíamos, en los periodos complicados, en los periodos de seca, con campos que tienen pastizales saludables, responden mucho mejor a la seca, ¿sí? Y una cosa que se está viendo, no tanto en Patagonia, pero sí en el resto del país, cuando hay un propósito ambiental, cuando hay un propósito de regeneración, cuando hay un propósito de producir en la naturaleza, muchos jóvenes se empiezan a embarcar en esos proyectos. Jóvenes que en algún momento eran expulsados del campo porque no pertenecían a ese ambiente, cuando se les proponen, como utopía o como meta a largo plazo, vivir en un lugar natural, sano, limpio, lindo, se involucran nuevamente en la toma de decisiones de los campos y en el manejo de esos campos. Y bueno, la idea es, no sé si todo esto lo logramos, hay cosas que no, hay cosas que estamos trabajando, pero nos parece importante tener esta visión de ganadería regenerativa. O sea, que la ganadería no sea parte del problema, sino sea parte de la solución. No producir contra la naturaleza, sino producir con la naturaleza. Sé que la charla fue medio desordenada, al principio fue como la fase de grupo, el primer partido siempre dicen que es complicado, dice Scaloni, pero bueno, se remontó un poquito. Muchas gracias y espero haber sido claro. Disculpen si me trabé al principio. Gracias.